Okay, good afternoon, everyone. Welcome to this English session. Let's check the agenda. Entonces, tenemos nuestro saludo de bienvenida, nuestra actividad de warm-up, de calentamiento, que la vamos a hacer con el tema de present simple, third person. Después revisamos el cronograma. Bueno, la actividad propuesta al final. Después vamos a continuar practicando con el presente simple. El día de hoy con la forma negativa e interrogativa. Después, sí. Esto acá. Después sigamos con la actividad propuesta, que sería el cuestionario. Dudas e inquietudes y cierre de la sesión. Entonces, bueno, para hacer nuestra actividad de warm-up, recuerden que estamos trabajando el presente simple, que ya vimos, pues, el modo afirmativo, el interrogativo, el negativo. Y especialmente, si se fijan en el modo afirmativo, que hemos dicho que para he, she, la tercera persona, la regla general es agregarle S al verbo. ¿Listo? Y explicamos la vez pasada las reglas, que sí, que para la mayoría de los verbos se agrega S, pero que para los verbos que terminen en SS, X, SH, CH o por sonido, vamos a agregar ES. Y para los que terminen en consonante más Y, pues vamos a quitar la Y y colocamos IES. ¿Listo? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Listo? Entonces, con base en esa regla para la tercera persona, para he, she, de nuestra oración afirmativa, que hay que agregarle S al verbo, pues concéntrense en la oración afirmativa. Pues con base en eso vamos a hacer nuestra warm-up activity. ¿Listo? Que fíjense que dice present simple, third person, he, she, it, es, es, I, es. ¿Listo? Entonces, bueno, acá está muy fácil. Deben escoger cuál es la opción correcta con la cual completamos esta oración. Entonces, escríbanme en el chat, por favor, cuál sería la opción correcta para completar. Escriban su respuesta en el chat, por favor. Manuel tiene la opción A, B y C. ¿Con cuál completarían acá esta oración afirmativa? Escriban en el chat, por favor, su respuesta. Por favor, todos escriban su respuesta, A, B o C. C. Perdón, B. Bueno, faltan bastante personas por participar. Estoy esperando que escriban su respuesta en el chat. Bueno, y en general, pues todas las 3, 6, 9 personas que participaron en el chat tienen la respuesta incorrecta. ¿Listo? Entonces, recuerden, si asistieron a la clase pasada, primero, vuelvo y les muestro las reglas. En el modo afirmativo, para he, she o it, hay que agregarle S al verbo. Esa era la regla general. Para he, she o it, hay que agregarle S al verbo en la oración afirmativa. Díganme ahí cuando decimos Manuel, ¿a quién nos estamos refiriendo? He, she o it.
a he. ¿Listo? Manuel es como decir él, es el nombre de un hombre, entonces él. Por lo tanto, hay que agregarle ese al verbo, responderme sí o no en el chat. Si estamos hablando de él, hay que agregarle ese al verbo sí o no. Entonces sí, hay que agregarle ese al verbo porque están empezando con Manuel, es como si estuviéramos diciendo he. Además, vimos la vez pasada que en general se le agrega ese al verbo, pero no siempre. Había una forma, dependiendo de la terminación del verbo, se le puede agregar ese o is. ¿Se acuerdan de esto o no? Listo. Entonces, con base en lo que ya vimos, les pregunto cuál sería la opción correcta. Escriban nuevamente en el chat cuál sería la opción correcta. Correcto, entonces sería la C. ¿Listo? Watch es incorrecto porque estamos empezando con Manuel, o sea, él. Por lo tanto, hay que agregarle ese al verbo. Como el verbo termina en sonido de CH, acá lo ven, pues entonces se le agrega ES al verbo y va a quedar watches. Manuel watches TV every day. Manuel ve televisión todos los días. ¿Listo? Entonces, en nuestra actividad de calentamiento, les voy a compartir el enlace para que realicen el ejercicio. Bueno, y por si es que no han repasado la información, pues ahí les comparto los cuadros con las reglas. Listo, entonces realicen el ejercicio, por favor, finalizan y me envían el pantallazo al chat. ¿Listo? Entonces tienen unos minutos para hacer la actividad. Por favor, me reaccionan con pulgar arriba si es claro lo que van a hacer. Ok, thank you, Daniela, Alejandro, Carmen. Ok, you may work. Pueden trabajar.
Bueno, entonces vamos a resolver entre todos el ejercicio. Listo, ya varios terminaron. Recuerden, obviamente, que para hacer estos ejercicios debe tener el celular, que no se le cambie el idioma. O sea, si los va a hacer en español no tiene ningún sentido. Entonces, deje el idioma original en su dispositivo, pues que va a ser inglés. ¿Listo? Bueno, entonces ya teníamos esto. Manuel watches TV every day. Manuel ve televisión todos los días. Question 2. Escriban la respuesta en el chat, por favor. Ok, correcto. Y recuerden que tenemos nuestros verbos, nuestras acciones de hábitos o rutinas. En este caso tenemos el verbo wash, que significa lavar. Entonces, tenemos Jimena washes. ¿Por qué? Nuevamente porque terminan SH. Bueno, Jimena, tercera persona. He, she, it. Se le agrega S al verbo, pero en este caso, como termina en SH, pues le vamos a agregar ES. Jimena washes the dishes after lunch every evening. ¿Qué nos quiere decir qué significa esa oración? En el chat o con voz, como quieran. ¿Qué significa esa oración en español? Me pueden decir con voz o en el chat. Verbos básicos, igual la imagen es muy clara. ¿Qué significará la oración? Jimena washes the dishes after lunch every evening. O hasta dishes. ¿Qué querrá decir hasta acá? ¿Nadie? Listo. Entonces, hasta dishes, Jimena lava la loza. Y after significa después, lunch, almuerzo, every, todas, evening, noche. Jimena lava la loza después de almorzar todas las noches. ¿Listo? Okay, good. Thank you. Question 3. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Escriban en el chat. Correct. Entonces recuerden que el verbo original es cry, que termina en consonante Y. Y cuando tenemos consonante Y, pues se va la Y y para agregarle la S, pues colocamos cries. Entonces, John cries, verdecito, when he is hungry. ¿Qué significa John cries when he is hungry? Si no entienden todo, ok, listo. Gracias, Laura. John llora cuando, ese when es cuando él está enojado. ¿Listo? John llora cuando él está enojado. Enojado no. Laura, no. Hungry, hambriento. ¿Listo? Hambriento. O con hambre.
Entonces, John llora cuando él está hambriento. ¿Bien? O cuando él tiene hambre. Perfect. Good. Question 4. What is the correct verb? Chicos, ¿cuál colocan en el 4? Díganme en el chat. Bueno, sí, este sí es súper fácil porque, bueno, tenemos Matías, o sea, él. Y pues para la oración afirmativa para él hay que agregarle ese al verbo y pues acá solo hay una opción que sería plays. Matías plays the piano every Friday. ¿Qué querrá decir esa oración? Lo pueden decir o pueden escribir en el chat como quieran. Con voz o en el chat, ¿qué significa Matías plays the piano every Friday? Por lo menos hasta el piano. Matías toca el piano, bien. Correcto. Entonces Matías toca el piano todos los viernes. ¿Listo? Good. Thank you. Entonces, recuerden que cuando estamos aprendiendo inglés, lo primero que aprendemos es que el verbo play es jugar. Pero si después de play va un instrumento musical, este verbo es tocar. ¿Listo? Entonces, en este caso toca el piano todos los viernes. Ok, good. Question 5. What is the answer? Ok, entonces tenemos que la oración empieza por Richard, es una oración afirmativa, estamos hablando de él. Entonces hay que agregarle ese al verbo, pero recuerden que la regla nos dice que cuando termina en O va ES. Entonces, correcto, queda Richard goes to school by car. Bueno, yo diría from time to time. Bueno, ¿qué quiere decir hasta car? Richard goes to school by car. Me lo pueden decir con voz o en el chat. Hasta car, ¿qué dirá ahí? ¿Qué dice ahí en español? Bien, Richard va a la escuela. Y by car quiere decir en carro. ¿Listo? Perfecto. Acá creo que from time to time, como de vez en cuando. ¿Listo? Correct. Listo. Tell me the correct answer. What is the answer? Question 6. Ok, nuevamente acá es súper claro, oración afirmativa, estamos empezando con él, hay que agregarle ese al verbo, pero tenemos el verbo do, que significa hacer, y que termina en o, y pues ya vemos que cuando termina en o, hay que agregarle es. Entonces, queda, he does his homework every Saturday. ¿Qué significará eso? He does his homework every Saturday. Al menos díganme hasta homework, ¿qué significa? Con vos o en el chat, como quieran. Él hace la tarea cada sábado. Listo, entonces él hace
tarea todos los sábados. Bien. Perfect. Very good. Okay. Question 7. What is the answer? Escriban en el chat cuál sería la respuesta. Bueno, bien. Olga, se te fue una letra que no va. ¿Listo? Bueno, my grandma, mi abuela, está hablando de ella. Como está hablando de ella, oración afirmativa, pues hay que agregarle ese al verbo. Y pues acá sí es muy sencillo. Pues va a ser cooks. Entonces, díganme, ¿qué quiere decir my grandma cooks with me every afternoon? O por lo menos hasta mí. En el chat o con vos. Como quieran. Perfecto, Daniela. Mi abuela cocina conmigo todas las tardes. ¿Listo? Perfect. Very good. Question 8. Tell me the answer. Súper fácil. Entonces recuerden oración afirmativa. Estamos hablando de Julián, o sea, de él. Por lo tanto, hay que agregarle ese al verbo. Y pues esto sí es normal. Julián plays football in a club. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, eso está muy fácil como para que todos me digan qué significa eso. Julián plays football in a club. ¿Qué querrá decir eso? Julián juega fútbol en el club. Perfecto. Excellent. Very good. Sí. Question 9. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, entonces recuerden que Bob es el nombre y pues es nombre de hombre. O sea, es como si estuviéramos diciendo él. ¿Listo? Y pues ya sabemos que para he, she o it, oración afirmativa, hay que agregarle ese al verbo. Y pues acá también es muy sencillo, solo se le agrega la S. Digan ustedes qué significará Bob eats pineapples during the breakfast. Si no entiende toda la oración, pues al menos dígame qué cree que significa hasta pineapples, de acuerdo a la imagen. Bob eats pineapples during the breakfast. ¿Qué significará esa oración? Bob. ¿Bob come piña durante el desayuno? Exacto, durante el desayuno. Te gané. Correct. Excellent. Muy bien. Exacto, me The ganó. last one. The last one, pero bueno. Creo que esto no lo hemos visto formalmente. ¿No? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Correcto, entonces Diana y Luisa están en lo cierto. Entonces, la mayoría conoce el verbo have, así, que significa tener. Pero pues para he, she, it,
en la oración afirmativa, en presente simple, pues no vamos a utilizar have, sino has. ¿Listo? Eso es como una regla ahí. O como una particularidad de ese verbo tener. ¿Listo? Entonces va a ser has. ¿Qué querrá decir he has a new car? ¿Qué querrá decir he has? Él tiene un carro nuevo. Listo, bien. Bueno, chicos, entonces ahí repaso para que recuerden que en la oración afirmativa, en el presente simple, para he, she o it, agregamos ese al verbo y que para, en general es ese, pero pues que hay unas reglas dependiendo de la terminación del verbo. Bueno, muy bien. Seguimos. Recuerden que tenemos evidencias de conocimiento, que es como por donde, que son las calificables. Miren acá, calificable, calificable, o sea que esto tiene nota. Y pues en la del cuestionario tenemos fecha hasta, de acuerdo a este cronograma, hasta el junio 3. Y después venimos con el video presentación hasta junio 6. ¿Listo? Entonces, para ir de acuerdo con el cronograma, y como el próximo lunes es festivo, los voy a citar el viernes a esta hora. ¿De acuerdo? Ok, ¿Sí me sí, escuchan? señora. Listo, perfecto. Entonces, esa es la idea. Y hoy pues les voy a explicar esta actividad de cuestionario. Lo vamos a ver al final de la sesión. Bien. Bueno, recuerden que su horario aparece como cierto número de horas, pero yo lo que hago, lo que hacemos es darles como los temas principales lo más que se pueda, pero pues que la idea es que ustedes entren a estudiar y practicar con este material de aprendizaje que viene en el curso, pues para que realmente usted pueda aprender el idioma. ¿Listo? Entonces ahí tengan en cuenta su tiempo libre, echen una miradita al material, practique con él. Bueno. Bueno, vamos a ver la forma negativa. Una preguntita. Sí, Perdón, no le escuché muy bien. ¿El viernes nos cita a esta misma hora para qué? por lo que el lunes es festivo. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Listo. Bueno, listo, bien. Bueno, entonces ya hicimos repasito como del modo afirmativo, que para he, she, bueno, repasemos todo. Entonces recuerden que estamos viendo el presente simple, que nos sirve para expresar hábitos y rutinas. Eso no se les puede olvidar porque pues cada vez que ustedes vayan a expresar un hábito o una rutina, se tienen que acordar de estas reglas y usarlas. ¿Listo? Tenemos en el modo afirmativo, que es el que acabamos de ver, que va sujeto verbo, pero que para he, she, it le agregamos ese al verbo, es la regla general, y pues están las otras reglas particulares, donde no solo se le agrega la S, pues que las vimos la vez pasada y que las acabamos de repasar. Bien. Fíjense en el modo negativo. Y recuerden que en el presente tenemos dos verbos auxiliares, el do y el das. ¿Listo? Do y das. Y que hemos dicho que los verbos auxiliares no traducen nada. O sea, yo no puedo coger esta palabra acá solo y traducirla porque no traduce nada. Por eso, si acá en inglés tengo 4 palabras, en español voy a tener 3, porque el verbo auxiliar no traduce nada. ¿Listo? Pero, pues, ¿cuál es la función del verbo auxiliar? Y es que nos sirve para indicar el tiempo verbal. O sea, que si yo veo el do o el das en esta ubicación, o sea, después del pronombre personal, sé que la oración está en presente. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, modo negativo, tenemos que tener sujeto o pronombre personal.
Después viene el auxiliar, que recuerden que he, she, it siempre es un grupo independiente que tiene sus propias reglas. Entonces, el verbo auxiliar de he, she, it va a ser das. Y de I, you, we, and they, o el resto, va a ser do. Y que después van a colocar not. ¿Listo? Miren acá a la derecha, parte inferior. Recuerden oración negativa. Profe, Entonces, no se está viendo. ¿no están viendo? Profesor, No, no no se se está está viendo viendo. nada. ¿Quieres hacer Solo se está viendo el cronograma? cronograma de inglés. O sea, se quedó en el cronograma. Ok. Ya voy a volver a compartir. ¿Listo? Confírmenme si están viendo el cuadro. Sí, ya. Listo. Entonces recuerden, estoy acá en el negativo. ¿Listo? Tenemos un verbo auxiliar, el do, el das. Para he, she, it tenemos das. Para you, we, and they tenemos do y que después debe venir el not. ¿Listo? Parte inferior derecha. Entonces, recuerden que el does not es la forma larga, pero que la forma corta o abreviada va a ser doesn't. ¿Listo? Del do not, forma larga, pero la forma corta o abreviada va a ser don't. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir she does not smoke. Ella no fuma. Y la forma abreviada va a ser she doesn't smoke. Ella no fuma, igual pues significa lo mismo, solo que acá es forma larga, forma abreviada. We do not watch TV. Nosotros no vemos televisión. Equivale exactamente lo mismo a decir we don't watch TV. Forma larga, forma abreviada. ¿Tienen preguntas? No, señora, hasta el momento no. Bueno, entonces vamos a Sí, señora. practicar con la oración negativa. Y acá, pues quiero que me digan question 7, ¿qué colocarían? Don't or doesn't. Escriban en el chat, por favor. ¿Con qué completarían la oración número 7? Don't o doesn't. Escriban en el chat. Diana y Laura, oración negativa, dijimos que siempre ir con not. No pueden colocar solo does. Listo, entonces tenemos Joseph. Recuerden que he, she, it. He, she, it va con el verbo auxiliar does. El resto va con do. Entonces, acá queda. Joseph doesn't get up early at the weekend. ¿Listo? Bien. Díganme con voz en el chat qué significará Joseph doesn't get up early at the weekend. O por lo menos hasta get up.
Bueno, recuerden los que escribieron don't, no es correcto porque para he, que estamos hablando de Joseph, el verbo auxiliar es does not, o sea, doesn't. Claro, para los que escribieron don't. Bueno, entonces díganme qué significa Joseph doesn't get up early. Con vos o en el chat. Verbo get up, lo hemos visto rápidamente, igual en la imagen se explica. Nadie Joseph tiene no se levanta temprano los fines de semana. correcto. Y después, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh. Correcto. Y después tenemos una oración afirmativa. Entonces, fíjense como en el verbo get up, en la oración afirmativa, que es la que estoy señalando, el verbo tiene una S. Entonces tenemos early, que significa temprano. Tenemos late, que significa tarde. Entonces, ¿qué querrá decir he gets up late? La segunda parte de la oración, ¿qué querrá decir? Entonces vamos en Joseph no se levanta temprano los fines de semana. ¿Qué querrá decir la segunda oración? He gets up late. Él se levanta tarde. Correcto, Olga. Ok, very good. Listo, vamos con question 9. ¿Qué colocarían? Don't or doesn't. Acá en el espacio. Coloquen la respuesta en el chat, por favor. Profe, que es que no me acuerdo. Yo ya les volví a enviar el cuadrito el día de hoy en el chat. Por favor, respondan todos en el chat si va don't or doesn't en la pregunta 9. Bueno, ojo, ojo, cómo están escribiendo el doesn't, entonces por favor tengan en cuenta que tiene que ir con apóstrofo. ¿Listo? Que si no lo van a escribir con apóstrofo, pues tienen que escribir does not. ¿Bien? Bueno, entonces nuevamente tenemos doesn't. Estamos hablando de él. Entonces dice, Harry doesn't eat healthy food. Hasta ahí, ¿qué creen que dice? Harry doesn't eat healthy food. Hasta ahí, ¿qué creen que dice? Con vos o en el chat, díganme. Perfecto, entonces hasta ahí tenemos comer, el verbo comer. Entonces Harry no come. Y healthy food es comida saludable. ¿Listo? Entonces Harry no come comida saludable. Y fíjense cómo la segunda parte es una oración afirmativa. Por lo tanto, el verbo eat, que es comer, va con S porque estamos hablando de él. Y además tenemos un adverbio de frecuencia que lo vimos también la vez pasada. Escríbanme en el chat cuál es el adverbio de frecuencia en esa oración. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia en la oración número 9?
Lo vimos la vez pasada, los adverbios de frecuencia. Si no fue la pasada, fue la antepasada. Respóndanme, por favor, cuál es el adverbio de frecuencia de la oración número 9. Correcto, Edgar. Always, que significa siempre. ¿Listo? Entonces, Harry no come comida saludable. Él siempre come comida rápida. Fast food, comida rápida. ¿Listo? Ok, question 11. Que van a colocar don't or doesn't. Respondan en el chat, por favor. Solo Diana, Cristina y Andrés. Que colocan en la pregunta 11 en el espacio don't or doesn't. Contesten todos, por favor. Bueno, entonces, ojo que en la pregunta 11 o en la oración 11 están hablando de dos personas, Jenny y Sandra. Es como si dijéramos ellas. ¿Listo? Y como decimos ellas, va con cuál auxiliar, do o das. Pues ahí, como les estoy mostrando en pantalla, va con do. Do not, o sea, va a ser don't. ¿Listo? O lo pueden pensar así, si se les facilita, cualquier plural va con do, con el auxiliar do. ¿Listo? Cualquier plural. Entonces, ¿cómo queda? Estoy conociendo, pero no sé, no pensé que me fueras a parecer tan interesante. Y me gusta tu forma de ser. O sea, es como todo tranquilo, todo chévere, todo relajado. Bueno, y también en cuanto a lo que dices, que puedo ser, pues, el tipo de mujer que cualquier hombre quisiera. O sea, no sé, todo es cuestión de perspectiva, pero, pues, personalmente yo soy de las que pienso que no sé. Me encanta el nivel de la concentración en la clase de inglés. Bueno, sigo con la explicación. Tenemos Jenny and Sandra don't go to the library after school. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para dos personas vamos con el auxiliar do, no das. ¿Listo? Entonces, Jenny and Sandra don't go to the library after school. Jenny y Sandra no van a la biblioteca después de la escuela. ¿Listo? Bien, let's continue. Esperen que algo hice y... ¡Ay! Bueno, mismo ejercicio, done or doesn't. Díganme, la oración de Rebeca, que va done or doesn't. Rápidamente, en el chat. Bueno, entonces Luisa y Olga, por favor, miren nuevamente la pantalla. Estamos hablando de Rebeca, o sea, de ella. Y para ella tenemos el auxiliar das. ¿Listo? Entonces es incorrecto decir don't. Sería doesn't. Does not, doesn't. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señora.
Listo, entonces acá iría. Rebecca doesn't drink coffee. Díganme qué dice ahí. Rebecca doesn't drink coffee. Eso está fácil. Con vos o en el chat. Rebeca Perfecto. no toma café. Perfecto. Thank you. Muy bien. Listo. Siguiente. Tenemos con we. ¿Qué colocarían? Don't or doesn't. Bueno, entonces, por favor, Carmen, nuevamente estamos hablando de nosotros. We. Mira a la pantalla, por favor, y mira que para we el verbo auxiliar es do, no es does. Entonces, do not se convierte en don't. ¿De acuerdo? Y Luisa está igual. ¿Claro para Carmen y Luisa? Sí, señora, es que el traductor fue el traductor. Ok, listo, bien. Entonces ahí nos queda we don't wear jeans. Y no sé si ya les he dicho qué significa el verbo wear o si alguien me quiere decir qué cree que dice ahí. ¿Qué creen que dice ahí en la oración número 2? Exacto, usar pero solo de ropa. Entonces, ¿qué dice ahí? Nosotros no usamos jeans. ¿Listo? Bien, y el último, ¿qué colocarían en la última? Don't or doesn't. Escriban en el chat. Listo, todos muy bien. Entonces tenemos boys en plural y recuerden que cualquier plural va con don't. Entonces, these boys, estos chicos. Y eso está muy fácil. ¿Qué dice ahí? Estos chicos No juegan golf. no juegan golf. Ok, perfecto. Listo, entonces van a practicar ahí 3 minuticos. Bueno, si se demoran menos, pues menos, ¿no? Yo creo que menos. Con esa actividad les acabo de enviar el enlace. Por favor, cuando terminen, me colocan el pantallazo de que terminaron. Reaccionen con pulgar arriba si es claro lo que van a hacer. Ok, thank you. Listo. Entonces pueden trabajar.
Bueno, chicos, ya van terminando. Laura Pinto. No tiene ningún sentido que hagan el ejercicio en español. ¿Listo? No, pero es que no lo pude acomodar de otra manera porque antes de hacerlo, obviamente me salía no y no, o sea, no me salía ninguna otra forma. Ya me tocaba adivinar cuál era el que iba. Es que tienes que cambiar. Apenas se te abre el ejercicio en la... ¿Cómo se llama eso? Como en el engranaje que sale en la parte superior derecha, tienes que decirle que no cambie el idioma o que lo deje en su idioma original. Porque pues si no, no están haciendo ninguna práctica ahí de inglés. ¿Listo? Entonces toca que No, revises. pero no tenía profe, que sí también es complicado porque me tocaba pues saber cuál era el que iba, porque igual uno decía no y el otro decía no. Entonces, igual no sabía si era don't o don't, o sea, no sabía. Y cuando lo abrí me salió de una así, no me dio la opción de cambiarlo a inglés o algo así porque no me salía opción ahí. Bueno, es que así no le salga la opción. Lo que pasa es que usted tiene predeterminado su celular para que inmediatamente todo se le pase a español. Entonces, así no le pregunta, usted puede ir a la parte de configuración y ponerlo y dejarlo en su idioma original. ¿Listo? Ahora que Listo, usted me profe, diga igual que es el primer ejercicio usted- que me sale así porque los otros he hecho y me sale normal en inglés. No sé por qué me salió así. Bueno, listo. Bueno, entonces ahí ya varios terminaron. Ujú. Bien. Vamos a ver por acá. Bueno, tenemos acá el de italiano. ¿Con qué va? ¿Doesn't or don't? Díganme con voz. ¿Doesn't or Don't. don't? Listo, bien. I don't teach Italian. Verbo teach, enseñar. ¿Qué dice ahí la oración? En español, ¿qué significa? Enseño italiano. Yo no enseño italiano. Perfecto. Tenemos acá your brother, o sea, está hablando de el hermano. ¿Con qué va? ¿Don't o doesn't? Doesn't. Doesn't. Correcto, estamos hablando de él, entonces va doesn't. Your brother doesn't smile. ¿Qué creen que dice ahí? Tu hermano no sonríe. Tu hermano no sonríe. Bien. Good. Next. Doesn't or don't? Doesn't. Okay. This car doesn't run fast. ¿Qué creen que dice ahí? El carro no anda rápido. Bueno, sí. Bueno, literalmente el verbo run es correr, pero tiene más sentido como decir andar. Entonces, en esta idea. Entonces, este carro no anda rápido. Me parece una buena traducción. Listo. Next. Doesn't or don't? Don't. Listo. They don't go to the cinema. Verbo go significa ir. ¿Qué irá ahí? Ellos no van al cine. Correcto. Good. My mother doesn't or don't? Doesn't. Perfecto, porque estamos hablando de ella.
Y tenemos el verbo like, que es gustar. ¿Qué significará my mother doesn't like rats? Mi madre no le gustan las ratas. A mi Las madre. Correcto, bien. Next, doesn't or don't. Doesn't. Muy bien, estamos hablando del perro, que sería eat, por lo tanto va con does. My dog doesn't eat apples. El verbo eat significa comer. ¿Qué dirá ahí? A mi perro no le gusta comer manzanas. Perfect. Listo. Y el último, doesn't or don't. Don't. Listo, recuerden que estamos hablando de dos personas, por lo tanto va con do. Linda and I don't work today. Tenemos el verbo work, que es trabajar. ¿Qué querrá decir esa oración? Lina y yo no trabajamos todos los días. No trabajamos hoy. Today significa hoy. Listo, bueno. Entonces, esta fue la práctica de la oración negativa en presente simple. Vamos entonces a revisar las preguntas. ¿Listo? Cómo hacer preguntas en presente simple. Entonces, nuevamente vamos a ver el cuadro. Bien. Y concéntrense en la columna que dice modo interrogativo. Entonces, ya saben que para he, she, it tenemos el verbo auxiliar does. Para I, you, we, and they, el verbo auxiliar do. Para las preguntas, voy a empezar con mi verbo auxiliar do o does. Después va el sujeto o el pronombre personal y la acción o el verbo principal. ¿Bien? Entonces recuerden que, miren acá, estoy resaltando, que por ejemplo, si yo tengo una pregunta que empieza con el verbo auxiliar, en este caso el auxiliar es do you cook? ¿Cocinas? Son preguntas para responder con sí o con no. Pero en caso tal que yo necesite hacer una pregunta con las preguntas WH, ¿cuáles son las WH? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Pues estas palabritas irían antes del verbo auxiliar. Por ejemplo, what do you cook? ¿Qué cocinas tú? Y pues se contestaría con una oración afirmativa. ¿Listo? Por ejemplo, yo cocino arroz. ¿Listo? Por darnos una idea. Entonces, tener en cuenta, por favor, el orden de la oración interrogativa. ¿Listo? Entonces, vamos a practicar. Aquí. ¿Listo? Entonces, en la primera, ¿con qué completarían esa pregunta? ¿Con cuál verbo auxiliar? ¿Do o does? Escriban en el chat, por favor. Perfecto, entonces, ¿qué es con you? Tenemos el verbo auxiliar do. Do you like pizza? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Te gusta la pizza? ¿Te gusta la pizza? Entonces, en Usted- este caso, Usted recuerden que cuando empezamos con el verbo auxiliar es para contestar con sí o con no. Entonces pueden decir yes, I do. O no, I don't.
Listo, entonces quiero que todos en el chat contesten a la pregunta. Do you like pizza? Era consigo una interrogación. Do you like pizza? Contesten en el chat, por favor. Recuerden siempre, siempre copiar muy bien las cosas. Entonces, después de 10 va una coma. Y yo en inglés siempre, siempre va en mayúscula. ¿Listo? Siempre, siempre la palabra yo en inglés va en mayúscula. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces, básicamente a todos les gusta la pizza. Ok, very good. Listo, siguiente pregunta. ¿Con cuál van a completar la pregunta? ¿Con cuál verbo auxiliar? Escríbanme en el chat. Listo. Y los que han respondido están en lo correcto. Sería con das, porque estamos hablando de ella. Does Lily study Spanish? Una pregunta muy fácil. ¿Qué creen que traduce esa pregunta? ¿Qué traduce la pregunta? Lili estudia español. Ok, correcto. ¿Listo? Recuerden que les dije que las preguntas que empiezan con el verbo auxiliar dudas son para que contestar con yes o con no. Pero pues en este caso, como estamos hablando de Lily, de ella, entonces vamos a decir yes, she does, o no, she doesn't. ¿Listo? Ese es el modo de responder. Por respuesta corta, formal. ¿Listo? Bien. Podría hacer una pregunta con WH. ¿Listo? Por ejemplo. Puedo decir, what does Lily study? What does Lily study? Díganme qué significa esa pregunta. ¿Qué significa la pregunta what does Lily study? La coloqué en ¿Qué estudia Lili? que estudia Lily. Listo. Entonces en el chat van a colocar la respuesta a esa pregunta. What does Lily study? Coloquen la respuesta a esa pregunta. Obviamente van a responder con una oración afirmativa. Entonces, ¿cómo responderían a la pregunta What does Lily study? Por favor, escriban todos lo que crean en el chat. Ella estudia. Sí, ella estudia español, creo. Angie, apagas tu cámara, por favor. Te doy 3 segundos para apagar la cámara. No, estudia español. She estudia español. She. No, te saco de la reunión. No. No, what's ella?
Sí, ella estudia. Ella, sí, estudia. Sí. Chicas, yo el chat no lo estoy mirando todo el tiempo. Cuando pasen esas cosas, interrúmpanme con voz. Entonces, que she studies Spanish. Bien. Tercera. ¿Con qué completan la tercera pregunta? Correcto, entonces tenemos que va con das, porque estoy hablando de él.
Does he wash the car? Tenemos el verbo wash, que muchos ya lo conocen. Correcto, Jessica. Él lava el carro. Él lava el carro. Y nuevamente, como es una pregunta que empieza con do o con does, en este caso con does, pues vamos, es una pregunta para responder con sí o con no. Ahí sí tiene sentido responder sí o no. Él lava el carro. Yes, he does. No, he doesn't. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir el enlace para que por favor desarrollen el ejercicio. Y apenas terminen, colocan el pantallazo en el chat. Por favor, reaccionen con pulgar si es correcto, si es claro lo que van a hacer. Listo, entonces pueden trabajar. Allí Ayala va a revisar imágenes de toda la sesión y si me parece necesario tendrías una falta disciplinaria. ¿Listo?
Bueno, listo. Entonces la mayoría ya terminaron. Van a hacer este ejercicio, que en general habla del presente simple. Ahí pues ya tienen que revisar el cuadro, ¿sí? Para que verifiquen bien la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces miren a la pantalla, por favor, y coloquen en el chat cuál sería el verbo correcto. Miren a la pantalla y eligen el verbo correcto. Por favor, todos escriban en el chat su respuesta. Bueno, solo han respondido 2 personas, 3. El resto necesito que respondan, por favor, cuál es la respuesta correcta. Miren las reglas, miren el cuadro. Bueno, y básicamente todos están mal, excepto una persona. Respóndanme qué tipo de oración tenemos acá. Afirmación, negación o pregunta. Afirmación. ¿Qué dicen los demás? Bien, es una pregunta porque está en signo de interrogación. ¿Listo? Miren el cuadro, miren el cuadro. Pregunta. ¿Cómo queda el verbo? ¿Cómo está el verbo del cuadro que están viendo en pregunta? Normal. Es un modo de decirlo, Andrés, pero sí. Esa es la idea. Si usted mira, está mirando la pantalla y mira el cuadro en modo interrogativo, al verbo no se le agrega S. ¿Listo? Entonces el verbo queda en su forma base. Queda en su forma base. O, pues si lo entienden como normal, pues está bien. ¿Listo? Entonces vuelvo y les muestro la pregunta. Díganme cuál sería el verbo correcto. Escríbanlo en el chat, por favor. Listo, entonces sería work. Jimena acaba de explicar por qué y mostré en pantalla por qué. Pues por favor revisa. Listo, entonces queda, does your grandpa work in a shop? Recuerden que es una pregunta. Ya tenemos el verbo auxiliar do o does. Dependiendo de la pregunta, en este caso does. Y por lo tanto el verbo queda en su forma base. No hay que hacerle ningún cambio. ¿Listo? Does your grandpa work in a shop? ¿Tu abuelo trabaja en una tienda? ¿Listo? Si quisiéramos responder a esa pregunta, pues sería, como estamos hablando del abuelo, yes, he does, o no, doesn't. ¿Listo? Listo, entonces acá tienen un poquito más mezclados los temas, o sea, no tan
puntuales como los acabamos de hacer los ejercicios. Pero la idea es que ustedes puedan hacer el análisis y respondan de forma correcta. ¿Listo? Entonces ahí les acabo de enviar el enlace para que resuelvan el ejercicio. Por favor, coloquen pulgar arriba si es claro lo que van a hacer. Ok, gracias Carmen y Olga. Entonces pueden trabajar. Bueno, entonces, ya varios terminaron. Entonces, revisemos acá todos juntos. Tenemos una pregunta muy sencilla. Y el verbo, el pronombre personal es she. ¿Cuál será? ¿Con qué completamos esa pregunta? Escriban en el chat, por favor, con qué completamos la pregunta. Correcto, entonces para she el verbo auxiliar es does. Does she work in a shop? Ella trabaja en una tienda.
Listo, tenemos oración afirmativa. Hasta acá, hasta el punto, oración afirmativa. ¿Con qué van a completar esa oración? Escriban en el chat su respuesta, por favor. Bueno, Diana, pues ya hemos explicado varias veces. Estamos hablando de el señor Jenkins. Es como si dijéramos él, oración afirmativa. Por lo tanto, el verbo debe ir, las reglas generales con S. Si vuelves y revisas el cuadro. Pero como termina en CH, sonido de sh, va a ser ES. ¿Listo? Entonces, el señor Jenkins enseña mi clase de matemáticas. Eres muy bueno. Entonces, teaches. Listo, escriban en el chat con qué completarían la oración afirmativa. Bueno, y como ya lo hemos repetido varias veces, solo se le agrega S o IS si usted está hablando de él, ella, un animal o una cosa. En este caso, usted no está hablando ni de él, ni de ella, ni de un animal o una cosa, porque friends termina en S, lo que quiere decir que está en plural. Si está en plural, ya dijimos que, bueno, pues no aplicaría la regla de la S. Entonces, my friends, mis amigos, queda el verbo normal en su forma base. Estudian juntos en la biblioteca todos los sábados en la mañana. Listo, esto ya lo habíamos hecho, entonces dijimos que cuando tenemos el verbo auxiliar, y pues el otro verbo, el verbo principal, queda en su forma base. ¿Listo? No se modifica. Listo, esto no lo hemos visto tanto, pero ya les expliqué hoy al inicio que para he, she, it, en este caso my dad, mi padre, sería él. Vamos a utilizar has. ¿Qué dice ahí? Mi padre desayuna en el trabajo porque él empieza muy temprano. Listo, ¿cuál sería la respuesta ahí? Tienen una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta con you. Entonces ya todos tienen claro que para you tenemos el verbo auxiliar do. ¿Listo? Queda la opción si drink con S o sin S. Y como ya les he dicho, y si miran el cuadro, dijimos que al tener el verbo auxiliar, el verbo, la acción principal, queda en su forma base, no se modifica. Entonces sería la amarilla. ¿Listo? Do you drink water at breakfast? ¿Bebes agua al desayuno? Si miran el cuadro con el cual hemos trabajado las clases anteriores y que también les volví a enviar el día de hoy, también se dan cuenta que en la pregunta el verbo queda en su forma base o sin ninguna modificación. Bien, ¿cuál sería ahí la opción correcta?
Bueno, muy bien. Y pues la mayoría están correctos. Tenemos Ronnie, nombre para él. Para él el auxiliar sería das. Y pues como ya les vimos en algunos ejemplos, pues el auxiliar sería das nuevamente. Entonces queda: Does Ronnie want a drink? ¿Ronnie quiere una bebida? No. He doesn't. No, él no quiere. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es la opción correcta? Listo. Recuerden tratar de copiar bien cómo se escribe la palabra. Correcto. She va con el auxiliar does. Ella no enseña historia. Next, oración afirmativa. ¿Cuál sería el verbo correcto? Correcto, tenemos el sujeto they, ellos, y va con live. Ellos viven en una ciudad grande. Bien. ¿Y este qué? Listo, y la cadena en pantalla, ¿cuál sería la opción? Listo, nuevamente fácil. Sabemos que para you el verbo auxiliar es do. Do you wear a uniform at your school? ¿Utilizas uniforme en tu escuela o usas uniforme en tu escuela? Listo, bien. Listo, chicos. Les recomiendo del material de aprendizaje el que dice welcome. Ustedes van a ver 4 en la parte de contextualización. Y van a ver 4 presentaciones de personas. Si ustedes analizan esto, listo, si ustedes analizan acá lo que se ve en pantalla, entonces, listo. Bueno, acá la persona nos está diciendo, miren que acá hay una banderita y todo. Él nos dice, hi friends, hola amigos, I'm Oscar Patterson, verbo to be, yo soy Oscar Patterson. I'm an American architect, nuevamente el verbo to be, yo soy un arquitecto estadounidense. I'm 45 years old, nuevamente verbo to be, recuerden que para decir la edad tenemos que utilizar el verbo to be. Yo tengo 45 años, I am divorced, yo estoy divorciado, verbo to be, 0 estar, yo estoy divorciado, o yo soy divorciado. I don't have children, presente simple, yo no tengo niños. I live in Denver, presente simple, yo vivo en Denver, una ciudad en Colorado. I design beautiful houses and buildings, presente simple, yo diseño casas hermosas y casas y edificios hermosos. In my free time, en mi tiempo libre, I read, yo leo about architecture and history. Yo leo acerca de la arquitectura e historia. ¿Listo? Denver is an important city. Denver es una ciudad importante, verbo to be. Where communication, donde la comunicación, el transporte y la manufactura son, verbo to be, are main activities, son actividades principales. Pregunta en presente simple. Why don't you come? ¿Por qué tú no vienes? And visit Denver's amazing places. Y visitas los lugares maravillosos de Denver. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven en estas presentaciones, solo les tengo acá un ejemplo, pero en estas presentaciones, pues usted va a encontrar práctica del verbo to be y del presente simple, que es lo que ya hemos visto hasta el momento.
Listo, que lo va a ver acá. Material welcome. Le da next. Recuerden que en la primera esfera de introducción, pues la idea es que ustedes pasen por todas las esferas. Vean en la parte de Contextualization. Listen to the following conversation. es que va a encontrar las presentaciones que le digo, pues la idea es que usted trate de revisarlas, de ver qué tanto entiende y fíjese que si acá en el botón de play, Welcome to my blog. My name is Sarah Pasola. ahí puede escuchar de qué se trata. También en la parte de comprensión, pues usted puede ver si entendió lo que decían Comprehension. o no, Based on the previous activity. haciendo los ejercicios. ¿Listo? Y pues esto es lo que usted debe hacer en el tiempo que quede pendiente de lo agendado en su horario. ¿Listo? Vamos a mirar entonces la actividad D que deben hacer, que es la del cuestionario. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se va a tratar el cuestionario? Son 15 preguntas. ¿Listo? Ahí las tiene, 15 preguntas. Se tiene 3 oportunidades para hacer el cuestionario. Entonces, tenga el cuadrito con las reglas a mano y trate de hacer el cuestionario usted solito, mirando esas reglas, usted solito, haciendo el análisis, tratando de entender lo más posible. No se vaya a la primera con todas las ayudas, pues porque así no tiene ningún sentido ver qué tanto entendió o qué tanto pudo aprender. Mi recomendación, pues si tenga el cuadro de las reglas a mano, porque probablemente todavía no se las haya aprendido, pero al menos que usted haga el análisis de por qué es la respuesta. ¿Listo? ¿Qué tenemos en el número 1? Pues tenemos una oración en presente simple que empieza con Diana. Oración afirmativa, entonces usted debe decidir si el verbo es wash, si es washes, si es wash o si es watch. ¿Listo? Después eso ya lo hemos trabajado bastante, entonces usted decide cuál es el verbo que cree que es el correcto. Oración número 2, nuevamente, presente simple, oración afirmativa. Tenemos acá, está hablando de ella porque dice mi mamá. Entonces, nuevamente, usted tiene que decir cuál es la forma correcta del verbo levantarse. Entonces, decida cuál es la forma correcta, que es lo que hemos venido trabajando, así que debería poder hacerlo sin ayudas, solo mirando las reglas. Tenemos el señor Morelos, nuevamente, oración afirmativa en presente simple, tiene que decir cuál es el verbo con el cual va a completar la oración. 4, nuevamente, oración afirmativa, presente simple, estamos hablando de las niñas, va en plural. Nuevamente decida cuál es el verbo correcto con el cual va a completar esta oración. Oración 5. Nuevamente, oración afirmativa, presente simple, Diana y Oscar, 2 personas. Nuevamente, tiene que elegir el verbo correcto para completar la oración. Ya eso lo hemos trabajado el día de hoy. Y en las otras clases, nuevamente, oración afirmativa en presente simple, his friend, su amigo. Puede ser amigo o amiga, pero igual es una sola persona. Entonces decida cuál es el verbo correcto. ¿Listo? Question 7. Pregunta en presente simple. Nuevamente, tiene que decir cuál es la forma correcta del verbo. Pregunta 8. Entonces ya empezamos con el verbo to be, que lo vimos en las primeras clases. Después acá tiene que decir, de acuerdo al pronombre personal, el sujeto de la oración, cuál es el verbo to be correcto.
Igual acá, oración afirmativa con el verbo to be. Entonces, ¿cuál es el verbo to be correcto de acuerdo al sujeto de la oración? Que en este caso es it. Nuevamente, oración 10, presente simple. Tenemos acá un adverbio de frecuencia. Estamos hablando de Oscar, de él. Usted tiene que decir cuál es el verbo correcto. Y de la oración 11 a la 15 es comprensión de lectura. Entonces, va a haber, así como hicimos ahorita, oraciones con el verbo to be. ¿Listo? Va a haber oraciones en presente simple. Entonces, la idea es que usted trate de entender sin ayuda qué es lo que dice ahí y conteste las preguntas. ¿Listo? Usualmente esas preguntas van en orden. Entonces dice, Ana and Augusto get up at 9 o'clock. Ana y Augusto se levantan a las 9 en punto. Entonces se mira acá. Dice, we get up at 7 o'clock. Acá dice, nosotros nos levantamos a tal hora. Se tiene que decir si esta es falsa o verdadera, de acuerdo a lo que está en la lectura. Y pues así va hasta la 15, es comprensión de lectura, pero es la misma lectura de la 11 a la 15. Lo que cambia son las preguntas. ¿Listo? Entonces acá dice, they don't like cinema. Acá vimos el verbo gustar hoy, entonces a ellos no les gusta el cine. Entonces usted debe buscar en el texto si habla de cine, si no habla de cine y si les gusta o no. ¿Listo? Y así pues usted va resolviendo hasta la 15. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas tienen? No, Profe, señora. Sí. esa actividad va a aparecer ahí en donde Sajuna, donde dice inglés, el espacio donde dice inglés. Pues no hay ningún espacio como tal que diga inglés, pero en las actividades de la guía 1, y estoy cargando acá Sayuna, en las actividades de la guía 1, las últimas siempre van a ser las de inglés. Recuerden, las que tienen código 240202-501. En este momento está oculta, pero ahorita inmediatamente termine la clase, ya la van a poder ver, ¿de acuerdo? Entonces, guía 1, la última actividad que les aparezca, ¿de acuerdo? ¿Claro? Sí, señora, gracias. Bueno, y de acuerdo a nuestro cronograma, entonces, esa actividad va a quedar con la fecha, pues que aparece en el cronograma, que es junio 3. ¿Listo? Entonces deben contestar el cronograma antes del 3 de junio. ¿De acuerdo? Y recuerden que este viernes 30 nos vemos, ya que el lunes 2 es festivo. Viernes 30 a la misma hora. ¿De acuerdo? Bueno, señora. Sí, señora. Si queda claro lo que van a hacer, por favor reaccionen con pulgar arriba. Listo. Bueno, chicos, acá saliéndome un poco de lo que tengo planeado en la clase. Les recuerdo a todos que ustedes se inscribieron de forma voluntaria en este técnico. ¿Listo? Y pues asimismo espero que traten la formación con respeto. ¿Listo? Y pues ya saben, o la persona que sabe qué hizo,
espero que lo tengan muy en cuenta. Y por favor, recordarles eso. Igual, es virtual, pero tienen que seguir el reglamento. Están en una formación. Sean respetuosos, por favor, con la formación. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Jessica, como les dije, ahorita mismo terminé la formación, se las habilito. ¿Listo? Les habilito el cuestionario. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan una feliz noche y nos vemos el viernes. See you on Friday. Bye, bye. Bye, Buenas bye. noches. Hasta Bye, luego, bye. profe. Buenas noches. Ok, bye. Gracias, buena noche.